la anterior intervención omitió hablar de OHL, entonces quisiera que me pudiera explicar más de 41 millones de pesos en contratos en la administración de Enrique Peña Nieto, contratos en Pemex y la vinculación que hay entre esta empresa y el director de Pemex, y también todos los contratos que se le otorgaron cuando Enrique Peña Nieto era gobernador del Estado de México. Si pudiera profundizar. Ahora, en el caso de Oceanografía, usted se refirió a las fianzas, pero ¿es la única línea de investigación? Porque también están los incumplimientos, están supuestos casos fortuitos para no cumplir en tiempo, los convenios modificatorios, el caso de Mario Ávila Lizárraga, que fue subdirector de mantenimiento, que incluso aquí Emilio Lozoya reconoció que había una investigación por contratos que se le otorgaron a Oceanografía. Quisiera que pudiera profundizar sobre ese tema. Por otro lado, nosotros los mexicanos nos enteramos por muchos casos de corrupción porque vienen del extranjero, a partir de investigaciones que hace la Comisión para el Intercambio de Valores, la SEC, caso de propio Citigroup con Oceanografía, el caso de Evia, el caso de Hewlett Packard, el caso de Siemens, pero hay otros casos, por ejemplo, Stryker, que es proveedora de equipos ortopédicos a los servicios de salud, que confesó haber sobornado funcionarios del gobierno mexicano, aparentemente del ISSSTE, y fue multada en Estados Unidos por $13 millones. Ortoflix, que es mismo caso que el anterior, sobornos a funcionarios del IMSS. Tyson Foods, proveedora y productora de pollos, que confesó sobornos en México a funcionarios del sector salud y pagó $5.2 millones. Hewlett Packard, que ya lo mencionamos, que confesó cometer actos de corrupción en perjuicio de Pemex. Key Energy, que reveló al Departamento de Justicia de los Estados Unidos y a la Comisión de Valores que estaba abriendo una investigación interna sobre posibles actos de corrupción de sus ejecutivos en tratos con Pemex. El caso de Bizjet, que confesó haber cometido actos de corrupción en contratos por servicios aéreos en la oficina de la Presidencia de la República. Pride, que confesó haber cometido actos de corrupción al haber hecho pagos ilegales a funcionarios de la Dirección General de Aduanas para facilitar procesos de importación y exportación de plataformas marinas, que pagó $37 millones. El caso de Siemens, que todavía hay un litigio entre Pemex. Entonces, al respecto, ¿qué acciones se han tomado para tener acceso a esos expedientes en los Estados Unidos que permitan conocer al detalle los sobornos y las personas o empresas involucradas? ¿Qué investigación se han hecho sobre estos casos ya confesos? Es decir, casos de corrupción con funcionarios mexicanos, pero que han sido determinados en Estados Unidos. ¿Qué vinculación hay entre la Secretaría de la Función Pública y estas instituciones para sancionar aquí en México también estos casos de corrupción? Le pido nos indique qué se ha hecho al respecto, si se han sancionado, qué investigaciones se están realizando, qué multas se han establecido acorde al monto de las utilidades, o si simplemente esto se le sanciona en Estados Unidos, pero en el caso de México no hay ninguna penalidad. Quisiera sus respuestas. Muchas gracias. Tiene la palabra el licenciado Julián Olivas. Sí, gracias, diputado. Por lo que hace al tema de OHL, dentro del programa de auditorías que tienen los órganos internos de control de Pemex Corporativo y sus subsidiarias, estamos revisando aleatoriamente estos procedimientos. Si se encuentran irregularidades, se aplicarán las sanciones correspondientes. También en el caso donde hayan existido adjudicaciones directas, en el caso de adquisiciones o de obra pública, revisaremos si en los artículos de excepción de ambas leyes están los supuestos debidamente fundamentados. En eso estamos trabajando. La vinculación con el gobierno del Estado de México a nosotros no nos corresponde, no tenemos competencia. Respecto a la actual, la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, cuando trata el tema de interés, establece que si alguna persona tiene vinculación familiar, personal o de sus familiares con alguna empresa, debe de excusarse.
Entonces, cuando nosotros revisamos si existe ese supuesto de ley y la persona no se excusó, adjudicó un contrato, dio una concesión, dio un permiso, dio una autorización y no se excusó y avisó al superior jerárquico, entonces está incurriendo en responsabilidad y sancionamos. Si el caso del director de Pemex encontramos que tenía una vinculación y asignó un contrato, firmó un contrato, tendríamos elementos. Si no firmó ningún contrato, la ley no nos permite sancionar esa conducta. Por lo que hace a oceanografía, es cierto, no encontramos ninguna irregularidad en el fraude con Pemex. La empresa realizaba estimaciones para cobrarle a Pemex y estas estimaciones eran pagadas. ¿Qué es una estimación? Pues se presenta el cálculo que hace la empresa en un periodo determinado de los servicios que prestó a Pemex. Pemex la revisa, la acepta o hace los ajustes correspondientes y lo pasa a la tesorería y se le paga a la empresa, en este caso a Oceanografía. ¿Qué hacía Oceanografía? Independientemente de esta actividad normal, sin ningún problema, presentaba estimaciones a Banamex que eran falsas. Las firmas de los servidores públicos ya fueron revisadas por el órgano interno de control de Pemex y las firmas son falsas, notoriamente falsas, no requieren ni peritaje. ¿Por qué? Porque son totalmente distintas a las normales de los servidores públicos. Con estas estimaciones, Banamex daba una especie de contrato de factoraje, que no era factoraje, pero guarda mucho de las características del contrato de factoraje y le daba recursos a la empresa. Entonces, en esta operación que dio lugar al quebranto del banco, no encontramos ninguna irregularidad a cargo de servidores públicos. Sí estamos investigando todo lo relacionado a las ampliaciones de los contratos, están en investigación, y también la actividad que realizó en su momento esta persona que usted mencionó, que como le dijo a usted estaba sujeto a investigación. Tiene 2 investigaciones por parte de nosotros y una vez que concluyamos esa investigación, iniciaremos procedimiento disciplinario para, en su caso, si no desvirtúa las imputaciones correspondientes, sancionarlo. Estamos en ese tramo de la investigación y nos estamos allegando los elementos correspondientes. El otro tema que usted comenta de varias empresas que en Estados Unidos, a través de la información que dan a lo que es la Comisión Nacional de Valores de México, han señalado que han dado recursos a servidores públicos o a intermediarios para obtener contratos. En el caso de Hewlett Packard, le pedimos al órgano interno de control que hiciera una revisión si había alguna irregularidad en lo que se contrató. No ha encontrado hasta el momento ninguna irregularidad. No obstante ello, vamos a investigar a 2 de los subdirectores que asignaron los contratos. Vamos a hacerles una verificación de carácter patrimonial para poder determinar si tienen recursos. Uno de ellos ya fue sancionado por haber recibido ahí alguna prestación extralegal de un proveedor para ir a un gran premio en un momento dado y que en su momento lo sancionó la Secretaría de la Función Pública a través de su órgano interno de control. Todos estos que usted ha mencionado del ISSSTE, del IMSS, de Salud, de la Oficina de la Presidencia de la República y del área de aduanas del SAT, vamos a revisar a los servidores públicos. Nada más que yo aquí sí quisiera llamar la atención de ustedes como legisladores. La Secretaría de la Función Pública, en más de 30 años que tiene de vida, tenemos facultades para pedir información fiscal y bancaria, pero no tenemos facultades para pedir información derivado de las operaciones de la Ley del Mercado de Valores, de la Ley de Sociedades de Inversión, ni de la Ley de Sistemas de Ahorro para el Retiro.
Ojalá le dieran a la Secretaría de la Función Pública las facultades para poder hacer una información completa, integral del patrimonio de los servidores públicos. También se requiere de manera muy importante el fortalecer los recursos que van a estados para la constitución de los registros públicos de la propiedad de manera digitalizada. Uno de los grandes problemas que tenemos nosotros es andar investigando en diversos estados, en diversos registros públicos de la propiedad, cuando si todos estuvieran digitalizados, con el poner el nombre de una persona o de sus familiares, podríamos saber dónde están sus bienes ubicados, si tiene una casa en Tijuana, si tiene un departamento en Cancún, o tiene una casa en Toluca o en Pachuca. Desgraciadamente hay que darle más recursos, desgraciadamente no han tenido el apoyo suficiente. Creo que esta Cámara tiene los medios para propiciar esta consolidación de los registros públicos de la propiedad, y creo que con esas facultades, con esa integración, podremos hacer mejor nuestro trabajo para la verificación patrimonial. Con las facultades que tenemos, seguimos trabajando, y cuando hay elementos, iniciamos los procedimientos disciplinarios sancionatorios. En este momento tenemos investigados a 2 funcionarios de la Procuraduría General de la República, tenemos uno que fue funcionario también pasado en Petróleos Mexicanos, y vamos a iniciar uno que trabajó en el área de medio ambiente. Con la información que ya tenemos y que hemos encontrado diferencias, y les vamos a dar vista para que puedan en su caso aclararlas, y de no ser así, aplicar las sanciones correspondientes. Y en su caso también dar vista al Ministerio Público Federal. Muchas gracias, subsecretario, y tiene la palabra el diputado Ricardo Mejía para hacer su comentario, 3 minutos. Sí, muy breve. El caso de Mario Ávila, el procurador el miércoles primero negó que hubiera una averiguación previa y después lo reconoció, pero dijo que no era por oceanografía. No entiendo qué otro caso será, pero yo lo que entiendo en este caso, en la investigación que hace la Función Pública, es estrictamente por el caso de oceanografía, en el caso de Mario Ávila. No, hay otro adicional. Bueno, ahí vamos a esperar para tener más información, porque nos parece un caso grave. Igual en el caso de Evia nos gustaría después, que también tuvo que ver con Pemex, y es un caso de un fraude similar. Nosotros dudamos que sea solamente un asunto entre particulares, nos parece que tendrían que investigar más en la colusión, sobre todo con el órgano interno de control y con el jurídico. Nosotros lo apuntamos como una preocupación para que puedan atenderlo. Y por otro lado, en los casos que comentamos de la SEC, son muchos casos ya confesos. Me parece que ahí no tendría que profundizar en alguna investigación de carácter bursátil. En el caso de mí, creo que con esas pruebas podrían ya instruir algún procedimiento. Esa es nuestra opinión. Pero bueno, vamos a estar también al pendiente. Igual en el caso de OHL, nos parece, insisto, que todas las negociaciones que se han hecho, sobre todo en el caso de la reforma energética, tienen que ver con negocios, con contratos, con prebendas. Nosotros vamos a estar muy cerca, porque se abren más tramos de posible corrupción, porque anteriormente era solamente con contratos de servicios o con comercialización, pero a partir de la reforma energética va a haber licencias, va a haber contratos de utilidad, va a haber fiscalización. Es decir, nos parece que va a tener más trabajo, y bueno, con el estatus jurídico limitado, pues esperamos que haya claridad. Si no, va a haber la Comisión Anticorrupción, pues que le devuelvan plenitud a la función pública para que no estemos en ese estatus de simulación. Gracias. Cámara de Diputados, 62ª Legislatura.